Hola, buenas tardes, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar nuevamente conmigo en tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora Cogrey Gómez de la Iglesia Avance Global y siempre es de bendición, es un gran gozo en mi vida poder compartir contigo cada día la palabra del Señor y sobre todas las cosas, hermanos, nuestra oración como ministerio por esta ciudad y por cada una de las personas que de alguna manera tocamos es que la revelación del Espíritu Santo, tal como lo oró el apóstol Pablo, que la revelación en el conocimiento de Cristo pueda venir sobre tus sentidos para que se alumbre tu entendimiento. Así es que mi oración en este día es que esta palabra traiga revelación y que esa revelación transforme tu vida. Le doy gracias también al Señor por la oportunidad que nos da de tener una línea de oración abierta durante mi tiempo de programación. Ahí está el número de teléfono. Por favor, siéntete cómodo en llamarnos y en compartir con nosotros de tus necesidades. Queremos entrar en acuerdo de oración. También está la dirección de nuestra iglesia para que nos visites. Somos una congregación que existe, somos un ministerio que existe en esta ciudad para equipar al cuerpo de Cristo de tal manera que el cuerpo pueda impactar las naciones de la tierra. Gracias desde ya por venir, compartir con nosotros. Va a ser de gran bendición conocerte personalmente. Muy bien, he estado compartiendo contigo en estos programas un tema interesantísimo, detrás del velo o atravesando el velo. Y tiene que ver con el incienso y el altar de oro. El incienso que se debía ofrecer de día y de noche delante del Señor por el pueblo. Y hemos estado viendo características sumamente interesantes que nos están trayendo nueva luz a nosotros con respecto a lo que Dios espera que nosotros hagamos y que nosotros y cómo operemos cuando estamos en este tiempo de oración y de búsqueda del Señor. Te decía que estos 4 ingredientes tienen que ver con nuestra actitud interna, que es la humillación. Un corazón humillado, un corazón que está roto delante de su presencia, dice que Él no lo rechaza, pero al altivo lo mira de lejos. Es el fluir profético también y tiene que ver con poder discernir el corazón, la mente de Dios, los propósitos de Dios para la generación en la cual estamos. También tiene que ver con el hecho de poder perseverar, hermanos, en medio de las situaciones. Cuando estamos en tiempo de transición, especialmente poder perseverar, que cada una de las promesas que Dios nos ha entregado va a venir a cumplimiento. Así es que es bien interesante y en el programa anterior estábamos mirando la orden de Dios de no ofrecer fuego extraño, de no traer un aroma extraño a la presencia de Dios. Y vimos el caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y cómo estos muchachos siendo escogidos por Dios y habiendo sido ungidos por Dios, Dios mismo los corta de en medio de la congregación. Y aún más que eso, les prohíbe a Aarón y a sus otros 2 hijos que no podían hacer luto por ellos porque de lo contrario el juicio se iba a soltar sobre la congregación. Y yo terminaba diciéndote que estamos en un momento difícil donde estamos mirando muerte en medio de la casa del Señor porque hay gente que pretendiendo engañar a Dios ha traído fuego extraño y se ha soltado entonces juicio de muerte en la casa del Señor. Hoy quisiera tratar contigo un poco acerca de el lugar donde se ofrecía el incienso. Y podemos ir a Éxodo 40, verso 5, para que lo miremos de manera más cerca. Dice, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Es decir, esto es bien importante porque no te olvides que el arca del testimonio estaba hablando de la presencia misma del Señor. El arca del testimonio es lo que hace la sombra, perdón, en el Nuevo Testamento de la presencia misma de Dios. Tan es así que
en la enseñanza anterior que tuve, hablando un poco acerca de cómo Dios está preparando a la novia, veíamos cómo cuando el Señor a través del profeta Jeremías decía que iba a llegar un día donde no se iba a hablar más del arca, sino que Dios en el nuevo pacto iba a formar un nuevo corazón, que iba a cambiar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, y en ese corazón entonces Él iba a hacerlo su morada, porque allí era donde iba a escribir entonces sus mandamientos. Así es que lo que es todo lo que me habla a mí del arca tiene que ver con el pacto del Señor o el testimonio de Dios y con la gloria misma de Dios, pero de una manera manifestada. Manifiesta su gloria de una manera sobrenatural en medio de Israel. Tan es así que el pueblo de Israel no iba a la guerra sin el arca, porque el arca representaba a Dios en medio de su pueblo. Ahora, fíjate esto, el incienso no estaba entonces del lado donde la actividad eclesiástica se hacía, sino del otro lado del velo. Esto es importante. Y estamos hablando de que si el incienso, que lo vimos en los primeros 4 programas, tiene que ver con esa vida de oración, que va más allá de un ritual, que va más allá de entregarle a Dios un sacrificio, como le dijo el Señor a David. ¿Cuándo te hablé yo de sacrificio? Yo no quería nada de eso. Y también lo dijo a través del profeta Jeremías. Y la gente dice, bueno, qué confusión. Pero sí lo pidió. El Señor siempre, su corazón fue que nosotros pudiéramos venir a Él con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, con un corazón que perseverara y que le creyera a Él por sus promesas. Siempre fue el corazón de Dios. Y la sombra aquí del incienso siendo entregado en la presencia misma, más allá del velo, tiene que ver entonces, como te decía, con esas actitudes de integridad que nosotros debemos tener para buscarlo a Él. No tiene nada que ver, vuelvo a repetirte, con la actividad religiosa que estamos haciendo. ¿Y qué es una actividad religiosa? Cada vez que nosotros hacemos actividades vacías de contenido espiritual. Cuando nosotros creemos que podemos comprar a Dios porque oro 8 horas. Cuando yo creo que puedo comprar o manipular a Dios porque ayuno 5 días a la semana. Porque cuando yo creo que porque traigo los diezmos y ofrendas puedo comprar a Dios. No, si eso que hacemos no está acompañado de un corazón que tiene los 4 ingredientes de los que hemos estado hablando, que es el incienso, entonces simplemente no somos aceptos delante de Dios, porque Dios no va a permitir fuego extraño ni ningún aroma extraño frente al arca. Esto es importante. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Vamos a estudiar un poquito. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Si te vas a Mateo 27, por favor, abre tu Biblia y vámonos Mateo 27, versos 46 en adelante. Dice de esta manera, lo quiero leer para ustedes. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez dicho, clamando a gran voz, entregó su espíritu. Verso 51, aquí está la clave. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¡Wow! ¿Qué significa que el velo se rasgó? Nosotros sabemos por la historia que un problema que había era de seria hipocresía. Estamos hablando de que ese era el templo, el que se conoce como el templo de Herodes.
¿Quiénes eran los que ministraban en el templo de Herodes? Nosotros sabemos que fungía como su sumo sacerdote Anás y estaba allí ministrando al lado de Caifás. También recordemos que este era el tiempo donde Juan el Bautista, teniendo derecho a ser un sacerdote que presentara el incienso por linaje. No te olvides que antes de cuando fue anunciado el nacimiento de Juan, fue justamente en un momento donde su padre Zacarías, estando allí en ese lugar, presentando el incienso, el ángel del Señor se aparece y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. Y nosotros sabemos, por lo que dice la historia, por el relato bíblico, que Zacarías, al igual que todas las órdenes sacerdotales, presentaban incienso, pero aquel lugar estaba vacío porque el arca se había perdido muchísimos años antes. De hecho, la última vez que se menciona tiene que ver con la mención de Jeremías, cuando Dios dice: viene el momento cuando van a decir acerca del arca y van a hablar del arca, pero el arca no va a estar por todo eso, porque yo voy a cambiar el corazón de ustedes, de este pueblo, y es en un corazón de carne donde ahora voy a escribir mi palabra. El arca, como ese lugar que ellos veneraban como la presencia misma del Señor, tenía algunas cosas adentro y hemos hablado de esto en algunos otros programas, pero me gustaría volverlo a mencionar. Dice que en ella estaba el maná y el maná nos habla a nosotros porque todo apunta proféticamente siempre a Jesucristo. Jesús es el maná, es el pan que bajó del cielo. Dice que también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Tiene que ver con la autoridad, con el gobierno sacerdotal que fue colocado también sobre Jesús, como lo dice el autor de Hebreos, que dice que Jesús fue hecho un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y también estaba allí las tablas de la ley que tenía que ver con el pacto del Señor, que en este caso apuntaba a un pacto que era mucho mayor. Como el mismo autor de Hebreos lo establece, cuando un pacto deja de ser efectivo, se envejece y luego un pacto mucho mejor, con mejores promesas, es establecido. Eso era el arca del pacto. Y nos hablaba entonces de estos ingredientes que tienen que ver con la presencia misma de Dios y anhelamos estar en su presencia. Y era delante de esa arca donde el incienso era entregado de día y de noche y se hacía la oración, se oraba por el pueblo, para que el Señor trajera su orden al pueblo, para que Dios trajera su consolación. Recuerda que la oración principal del sacerdote era que el Mesías viniera. Tan es así que cuando vuelvo a tomar el caso de Zacarías, ¿qué es lo que le dice el ángel a Zacarías? Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. ¿Y por qué es que Zacarías se turba? Porque Zacarías no solamente tenía el deseo en su corazón de que el Mesías viniera que viniera a su pueblo, pero también tenía en su corazón que él quería un hijo. Y yo te decía, hablando de esto en una ocasión, que la respuesta a tu oración se convierte en la respuesta a la oración de toda una nación. Cuando nosotros podemos cambiar nuestro paradigma y entender que cuando Dios responde a mi vida con respecto a una necesidad, en esa respuesta también viene respuesta a su pueblo, también viene bendición a su pueblo, entonces empezamos a ver nuestras peticiones de manera mucho más serias y mucho más responsables. Juan no solamente era la respuesta a la oración de unos padres que no habían tenido hijos y que anhelaban ver la bendición de Dios en el sentido de fructificar y de multiplicar, pero era al mismo tiempo la respuesta de Dios a toda una nación que necesitaba que aquella palabra profética dada por Malaquías: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Y esa palabra apuntaba directamente al nacimiento de Juan como el precursor, como el que preparó el camino de Jesús en la tierra. Cosa tremenda. Hablar de verdad de estos temas es algo que es emocionante, porque nos lleva a nosotros a ver cómo Dios a lo largo de la historia ha ido colocando ingredientes diversos, pero todos respondiendo a un solo plan, a un solo propósito.
El plan y el propósito del Señor no ha cambiado. El corazón de Dios no ha cambiado. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el Edén, los colocó para que ellos fructificaran, para que ellos multiplicaran, para que ellos llenaran la tierra, para que ellos sojuzgaran la tierra y para que ellos se enseñorearan de esto. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios que el primer Adán falló en cumplir aquel llamado. Entonces Dios trajo al segundo Adán. El segundo Adán es Cristo, y por eso nosotros en la orden de este segundo Adán ahora tenemos un ministerio que también es interceder, igual que Cristo está en el cielo, interceder por nuestras naciones, interceder por la gente. Pero entendemos que la intercesión, que es el incienso que sube delante de su presencia, tiene que ser hecho con características que ya están establecidas en la palabra. Un corazón sincero, un corazón íntegro, la capacidad de conocer el corazón de Dios, de conocer el propósito de Dios para la humanidad, el poder fluir con ese plan perfecto de Dios. Qué importante es para este momento el poder venir y perseverar y creer que por encima de nuestras circunstancias y por encima de nuestras oposiciones, de aquellos montes que se levantan para impedirnos avanzar, la palabra de Dios es establecida con poder y con autoridad, porque nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no es un hijo de hombre que va simplemente a encoger su mano, que después de haber dicho algo, entonces va a decir, no, ya yo me arrepentí, esto no va a ser de esta manera. No, sino que Dios es fiel en cumplir su palabra, y toda la palabra que está escrita, que fue inspirada por el Espíritu Santo, dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero esa palabra va a permanecer, porque esa palabra es Cristo mismo. Esa palabra fue encarnada por el Señor Jesús, y ahora esa palabra está siendo encarnada por el Jesús corporativo que camina por la tierra, que es la iglesia, y somos tú y yo, gente que entiende con un nivel de revelación diferente el llamado de Dios para nuestras vidas. Sabemos que no es un tiempo fácil, y sabemos que el desafío que tenemos no es un desafío fácil, pero en el poder del Espíritu podemos. Es mayor el que está en nosotros que aquello que ha venido en contra nuestra. Por eso para un tiempo como este hemos sido levantados para declarar, para establecer, para interceder, para ver que los propósitos eternos de Dios sean no solamente conocidos, sino también sean establecidos en esta tierra. Hebreos 10:19, hablando del velo rasgado, da la explicación de cuál es el velo. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué fue lo que pasó? Muere Jesús. Ocurre aquello, viene la oscuridad, viene el terremoto, y aquel velo se rasgó de arriba hacia abajo, y la gente vio que lo que había ahí era un sistema ritual basado en hipocresía, basado en mentira, porque ahí no había nada, ahí no había presencia. Y ahora el autor de Hebreos dice, pero ahora nosotros por la sangre del Cordero podemos entrar, ya no como el sacerdote una vez al año, ya no solamente porque somos de la élite, no, sino es por la sangre del Cordero que podemos entrar por un camino vivo y nuevo, y vamos a ver el significado de esto, y podemos entrar a la presencia en ese lugar santísimo, porque ya no hay carne, porque ahora dice aquí que el velo era la carne. Dios, cuando envía a Jesús y Jesús encarna su palabra y el Señor va a la cruz del Calvario y muere por nosotros, y cuando nosotros, como el apóstol Pablo dice, hemos sido crucificados juntamente con Él, nuestra carne muere, es rasgada, y ahora podemos entrar libremente al trono de la gracia. Eso es lo que está diciendo. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estos son los ingredientes de lo que estamos hablando del incienso. Esto tiene que ver ahora. Estamos hablando de que esos ingredientes me hablan de integridad, me hablan acerca de perseverancia, tiene que ver con la fe, me habla acerca de un corazón humillado. Esto es la purificación, el nivel de santidad que el Señor espera de nosotros para podernos acercarnos a Él ahora por la sangre de Jesucristo. Y dice que se abrió un camino nuevo. Dice que se abrió un lugar nuevo y mencionaba en alguno de los programas anteriores cuando el Señor le dijo a Josué, Josué, levántate porque mi siervo Moisés ha muerto. Hubo una estación de liberación que se acaba de morir. Empieza una nueva estación de conquista. Josué, levántate porque esta estación murió. No es que esa estación dejó de ser de Dios, simplemente que caminamos de gloria en gloria. Vamos de victoria en victoria, vamos de poder en poder. Y le dice esta palabra, el camino que vas a caminar de aquí en adelante, nunca nadie lo ha caminado. Y dice aquí el autor de Hebreos, haciendo por supuesto que tenemos que hacer mención de esto, porque Josué es un prototipo de Jesús. Después de la liberación, después de todo lo que vive Moisés junto con el pueblo de Israel, haber sido bautizados en la nube, haber sido bautizados en el fuego, haber sido bautizados en el mar, todas estas cosas, entonces el Señor le dice en la nueva estación a Josué, que es prototipo de Jesús, le dice, hay un nuevo camino que nadie ha atravesado. Y dice aquí que Él abrió un camino nuevo para nosotros. Esta palabra en el griego, escucha, es la palabra prospetos, que significa formado en frescura, recién hecho. En otras palabras, ese camino no es necesariamente por ser nuevo, va a ser inhóspito o desconocido, sino que es un camino con frescura, que es un camino que trae una revelación nueva y una revelación fresca. Fíjate esto, el mismo Señor Jesús, hablando acerca de lo nuevo y lo viejo con respecto a la revelación, decía, es imposible que tú pretendas echar el vino nuevo, hablando de la nueva revelación, hablando del nuevo mover, en un odre, en un contenedor que es viejo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que ese odre viejo se va a reventar a causa del vino nuevo porque no tiene la capacidad para contenerlo. Y mucho problema estamos teniendo con esto. Gente queriendo caminar un nuevo camino de revelación abierto porque el velo se parte, porque ya no hay carne, pero pretenden caminarlo con el velo de la carne. Es lo mismo que Pablo le decía al pueblo de Israel y le decía, el problema que ustedes tienen es como en el pasado cuando le dijeron a Moisés, Moisés, ponte un velo. Esto es justamente siguiendo en el mismo prototipo. Ponte un velo porque nosotros no queremos ver esa gloria. Nosotros esa palabra nos parece demasiado dura. Parece que nos vamos a morir con eso. Y dice el apóstol, dice, todavía cuando leen a Moisés, lo leen como que tienen el velo encima. Nosotros no podemos unir lo viejo y lo nuevo, sino que tenemos que romper lo viejo para que lo nuevo nos sea entregado. Y dice aquí que el velo es la carne. A menos que nosotros llevemos la carne a crucifixión, si no crucificamos la carne juntamente con sus deseos, juntamente con sus pasiones, nosotros no podemos caminar por este nuevo camino que el Señor está abriendo para su pueblo. Estamos en la entrada, en las vísperas, en el umbral de uno de los avivamientos, o mejor dicho, del avivamiento más grande de toda la historia de la iglesia. Dice que la cosecha del último tiempo va a superar en tamaño, en calidad a todas las cosechas anteriores, porque va a ser gente de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las razas que van a venir a adorar al Señor, y los reinos de esta tierra van a ser de nuestro Señor y van a ser de su Cristo. Así es que yo creo en esta palabra. Por eso te digo, es necesario que nosotros como gente de Dios, que ahora hemos sido llamados a ejercer un sacerdocio que está trayendo el verdadero incienso a la presencia del Señor, vengamos delante de Él, pero no en nuestra carne, no en nuestras pasiones,
emociones, no en nuestros propios deseos, sino que rompiendo el velo de nuestra carne, nos acerquemos entonces a Él confiadamente por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pasar al otro lado del velo significa ahora que lo que Cristo rompió, porque lo ganó a través de su sacrificio, ahora yo me tomo de ese sacrificio y me tomo de ese beneficio, me amarro, me abrazo a ese sacrificio y entonces entiendo, Señor, lo que me has entregado es una de las cosas más maravillosas que muchos quisieron tener, pero viéndola proféticamente no la vivieron, y nosotros como iglesia del Nuevo Testamento que puede caminar en toda la plenitud, podemos sinceramente con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, con una conciencia lavada por la sangre de Cristo, nos acercamos a Él por ese nuevo camino, recibiendo esa nueva revelación, siendo transformados por esa revelación, porque la revelación, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, es la revelación en el conocimiento de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Y es imposible no sentirse emocionados de lo que Dios está haciendo por su pueblo en este tiempo, de lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Le doy gracias al Señor porque somos un pueblo privilegiado. Le doy gracias al Señor porque somos gente privilegiada, llamada por Dios a un nuevo nivel de gloria, a caminar en un nuevo nivel de victoria, a caminar con muchísima mayor esperanza, con muchísima mayor convicción. Porque si nuestro Dios ha hecho hasta este día todas estas cosas, ¿cómo no va a cumplir cada una de las promesas que Él ha entregado? Así es que nuestra expectativa como iglesia de Cristo es ver su pueblo caminando completamente en toda la plenitud del llamado, pero viendo a nuestro Dios, estableciendo su reino, su orden y su voluntad en nuestros corazones. ¡Qué bendición! Quiero pedirte y que estés conmigo en los siguientes programas. Ya me quedan como unos 2 o 3 programas más de este tema y sé que este tema está trayendo a tu vida un nivel de revelación que te va a dar a ti libertad para venir delante de tu Señor, en tu llamado sacerdotal y en un corazón que tenga los ingredientes de ese incienso que el Señor estableció allá en el libro de Éxodo. Un fluir profético genuino, un corazón humillado de manera genuina, una perseverancia ilimitada, que no nos para ninguna situación difícil. No hay situación que pueda robarnos el foco, y el foco es Cristo, el centro es Cristo. Y finalmente, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no tiene nada que ver con la ropa, no tiene nada que ver con el maquillaje. Santidad es la convicción que tengo, que soy diferente y que he sido escogida por Dios, apartada por Dios para propósitos especiales. Eso es santidad, eso es lo que Dios espera de su pueblo en este tiempo. Allí tienes nuestro número de teléfono. Quisiera que nos llamaras y que pudieras compartir con nosotros de tu necesidad. Queremos entrar en acuerdo contigo. También queremos darte la bienvenida. Si quieres estar con nosotros en alguno de nuestros servicios, ahí está la dirección. Puedes venir y visitarnos. Y si estás buscando un lugar donde crecer, nosotros somos un lugar para crecer. Somos una iglesia que está equipando el cuerpo para impactar las naciones de la tierra. Nuevamente, gracias por estar conmigo en este día. Te espero en mi próximo programa y te bendigo en el amor de nuestro Señor.